Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV lamenta la trágica situación que vive Colombia tras los últimos atentados y exhorta a rechazar toda forma de violencia optando por el camino de la paz. Y la ONU denuncia 4.000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV asegura que su viaje a África ha sido una experiencia de gracia que le ha permitido llevar un mensaje de paz en un tiempo herido por los conflictos. En Zambia, la archidiócesis de Dola celebra la llegada de nuevas vocaciones al sacerdocio. La Conferencia Episcopal Española pide que se garantice una estabilidad laboral real con un cuidado ético de las personas. El Seminario Diocesano de Huelva acoge la visita de las reliquias de San Juan de Ávila. Europa impulsa las renovables y la energía nuclear para afrontar la crisis energética. Kosovo convoca elecciones anticipadas tras la imposibilidad de renovar el Parlamento. En España, los allanamientos y usurpaciones de vivienda caen un 9,4% en 2025, con Cataluña a la cabeza. Un informe revela que la baja natalidad vaciará las aulas de primaria y secundaria en 2035 porque habrá 600.000 alumnos menos. Y en deportes, el Paris Saint-Germain vence al Bayern de Múnich en la ida de semifinales de la Champions League y el Atlético de Madrid se mide al Arsenal esta noche. Ante la dura situación que vive Colombia tras los últimos atentados en el suroeste del país, el Papa León XIV ha transmitido su oración y cercanía a los afectados y ha reafirmado su llamamiento a la paz. Así lo ha expresado esta mañana durante la audiencia general que ha presidido en la Plaza de San Pedro del Vaticano, al dirigirse a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que toque el corazón y la mente de todos, de modo que su Evangelio pueda ser encarnado en nuestra vida. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Parte de los atentados han tenido lugar en departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Han dejado al menos 20 víctimas mortales y más de 45 personas heridas. El episodio más grave ocurrió cuando una bomba estalló en la vía panamericana al paso de un autobús intermunicipal. El ataque tuvo lugar en una de las regiones del país que más ataques ha sufrido en las últimas semanas. Según medios informativos, se trata de la masacre de civiles más violenta registrada en el país en más de una década. En este contexto, la petición de paz del Santo Padre se suma a la del obispo de Quibdó, Monseñor Winston Mosquera. El prelado ha afirmado que Colombia ya no aguanta más derramamiento de sangre de inocentes, al tiempo que ha condenado toda forma de violencia que viste de luto a su país.
Les contamos ahora que la ONU ha denunciado que más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos de seguridad nacional y al menos 21 han sido ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace 2 meses. Así lo ha afirmado el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk. De las ejecuciones, 9 han estado vinculadas a protestas de enero, 10 a grupos opositores y 2 por espionaje. Turk ha alertado de juicios acelerados, torturas de confesiones y traslados a prisiones secretas, exigiendo moratoria a la pena capital y liberación de detenidos arbitrarios. Volker Turk ha resaltado casos como la premio Nobel Narges Mohammadi, enferma en prisión, y la abogada Narim Sotoudeh, desaparecida, además de represión violenta en la cárcel de Chabahar, con 5 muertos, y confiscaciones masivas de bienes a 675 acusados de traición. Irán registró 1.639 ejecuciones el año pasado, su récord desde el año 1989, y ha mantenido un apagón de Internet de 2 meses, uno de los más largos del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 35 entidades y personas que, según afirman, estarían vinculadas a la supuesta estructura bancaria paralela que Irán estaría utilizando para evadir sanciones y patrocinar el terrorismo. Desde la Oficina Estadounidense de Control de Activos Extranjeros han afirmado que las Fuerzas Armadas iraníes estarían accediendo al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilegales de petróleo, comprar material para varios tipos de armas, principalmente misiles, y para transferir dinero a grupos terroristas afines a Irán. Las entidades y personas sancionadas estarían vinculadas, según Estados Unidos, a las redes Rabar, que gestionan miles de empresas fantasma en el extranjero encargadas de ejecutar pagos por importaciones y exportaciones iraníes. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos contándoles que el Papa León XIV, durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha meditado sobre el viaje apostólico que ha realizado a África del 13 al 23 de abril, visitando Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El Santo Padre ha indicado que ha sido una experiencia de gracia que le ha permitido, como pastor, encontrar y alentar al pueblo de Dios, teniendo como prioridad el anuncio de la buena nueva de Jesucristo y llevando también un mensaje de paz en un tiempo herido por los conflictos. El pontífice ha expresado que en Argelia, al inicio del recorrido, ha podido volver a las raíces espirituales ligadas a San Agustín y, al mismo tiempo, añade el Papa, fortalecer importantes puentes con la tradición de los padres de la Iglesia, así como con el mundo islámico y con el continente africano. En Camerún, el sucesor de Pedro ha recordado que renovó su llamamiento a la reconciliación, a la justicia y al desarrollo integral, ante desafíos como la desigualdad y la violencia. También ha indicado que en Angola contempló una iglesia viva, purificada por la historia, comprometida por la paz y la promoción humana. Además, el obispo de Roma ha apuntado que en Guinea Ecuatorial fue testigo de una fe llena de esperanza, especialmente entre los jóvenes y los más necesitados. El Papa León XIV ha dado gracias al Señor por este viaje, asegurando que ha sido un don tanto para los pueblos visitados como para su ministerio petrino. Además, en su saludo a los peregrinos polacos, el Santo Padre ha recordado el aniversario que se celebra de la liberación del campo nazi alemán de Dachau, en este día del martirio del clero polaco durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el pontífice ha invitado a invocar la protección de los obispos, sacerdotes y seminaristas mártires del totalitarismo del siglo XX. A ellos les ha pedido que intercedan especialmente por los jóvenes, para que respondan con valentía a la llamada de Dios. Finalmente, refiriéndose a la fiesta de Santa Catarina de Siena, que hoy celebramos, el Papa ha animado a los jóvenes a enamorarse de Cristo, como lo hizo esta doctora de la Iglesia, para seguirlo con fervor y fidelidad.
Dirigiéndose particularmente a los enfermos, les ha alentado a sumergirse en el misterio del amor a la sangre del Redentor, contemplada con especial devoción por la Santa Sienesa. Asimismo, ha animado a los recién casados a que con su amor mutuo sean signo del amor de Cristo por la Iglesia. Por otro lado, les informamos de que el Papa León XIV ha concedido la comunión eclesial al patriarca de Bagdad de los caldeos, su beatitud Polis III Nona, a petición del mismo patriarca, que hace unos días fue elegido para este cargo por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Caldea, celebrado en Roma. A través de una carta, el Santo Padre manifiesta su alegría por esta concesión como expresión y vínculo de la plena comunión con la sede apostólica en el servicio común a la unidad en la Iglesia y a la edificación del cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, eleva oraciones para que su beatitud, como padre y jefe de la Iglesia Caldea, ejerza con solicitud pastoral el ministerio que se le ha confiado, guiando al pueblo de Dios según el corazón de Cristo y confirmándolo en la fe, la esperanza y la caridad. El pontífice también implora al Espíritu Santo que le sostenga en el cumplimiento de la misión recibida para que la Iglesia Caldea, rica en su antiquísima tradición apostólica y marcada por el luminoso testimonio de numerosos mártires y confesores, ha dicho, continúe haciendo fecundo el anuncio del Evangelio como lo hizo con admirable espíritu misionero. Todo ello fortaleciendo la comunión eclesial en su propio territorio y en los de la diáspora cada vez más extensa. Nos trasladamos a Zambia, donde están celebrando la llegada de nuevas vocaciones. El arzobispo de Dola, Monseñor Benjamin Piri, ha presidido una misa en la parroquia de San Patricio de esta ciudad, en la que se ha impuesto la sotana a 11 seminaristas y se ha celebrado el rito de admisión a las Sagradas Órdenes. En esta celebración, los seminaristas han manifestado públicamente su voluntad de ofrecer su vida a Dios y a la Iglesia. El seminario de San Benito en Zambia abrió sus puertas hace 5 años en la localidad de Kasaria. Se trata del primer seminario mayor de la archidiócesis africana de Ndola, que antes tenía que enviar fuera a sus jóvenes seminaristas en formación. Ha sido la necesidad de sacerdotes lo que ha llevado a su apertura. En la actualidad cuentan con 106 sacerdotes diocesanos, además de otros 81 sacerdotes de congregaciones religiosas, llegados en su mayor parte de fuera. Aún así, contando con los religiosos, actualmente solo hay un sacerdote por cada 10.000 fieles. Y también les contamos que en Puerto Rico, tras los incendios provocados en 2 iglesias en la localidad de Adjuntas, en la diócesis de Ponce, su obispo, Monseñor Rubén Antonio González, ha animado a la comunidad a mantenerse unidos en oración. Ante los incendios en dichas parroquias de Manantial de Vida y de San Joaquín y Santa Ana, en esa localidad, el obispo de Ponce ha comentado que los hechos hieren no solo las estructuras materiales, sino también el corazón de su comunidad de fe, que haya en la causa de Dios un lugar de encuentro, consuelo y esperanza. Al tiempo que ha expresado que comparte la tristeza de los fieles, el prelado ha asegurado que aunque el fuego haya tocado sus templos, no puede apagar la fe de un pueblo que camina con Cristo. Noticias de la Iglesia en España. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará este viernes 1 de mayo en la fiesta de San José Obrero, la Conferencia Episcopal Española ha lamentado que prácticamente la mitad de los trabajadores en España vive bajo condiciones de inseguridad y precariedad. Desde la Pastoral de la Salud y la Pastoral del Trabajo, los obispos han publicado una nota conjunta en la que denuncian una economía que, en palabras suyas, exige demasiado y devuelve demasiado poco. Este documento se apoya en los datos de una radiografía social que consideran alarmante. Según el informe PRESME 2025 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 47,5% de los trabajadores españoles sufre algún tipo de precariedad.
Uno de los puntos más críticos del manifiesto es el vínculo directo entre las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. El informe subraya que el riesgo de sufrir trastornos psicológicos se multiplica por 2,5 en entornos precarios, subrayando que las bajas por causa psicológica rozaron un total de 600.000 solamente en el último año. Al respecto, la Conferencia Episcopal Española afirma que el estrés crónico y la ansiedad no son debilidades personales, sino consecuencias de ritmos inhumanos. Mientras tanto, las cifras de siniestralidad laboral se han calificado de escándalo ético. En 2025, 735 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo en nuestro país, elevando la cifra de fallecimientos acumulados en las últimas 3 décadas por encima de las 30.000. Ante esta realidad, los obispos apuntan que no son cifras, sino familias truncadas por una cultura que antepone la rentabilidad a la prevención. Entre otras cosas, desde la Conferencia Episcopal han exhortado a las instituciones y agentes sociales a implementar políticas valientes. Entre las medidas propuestas destacan la garantía de una estabilidad laboral real y salarios suficientes, el refuerzo de la inspección de trabajo y la integración efectiva de la salud mental en los protocolos de prevención. Todo ello basado en una ética del cuidado. En Andalucía, la diócesis de Huelva, les contamos ahora, ha recibido el relicario peregrino de San Juan de Ávila en el marco del año jubilar concedido con motivo del 500 aniversario de su ordenación sacerdotal. Como señalan desde este obispado, este acontecimiento supone una oportunidad de gracia para toda la comunidad diocesana. Desde Montilla, donde se veneran las reliquias de San Juan de Ávila, el relicario está recorriendo distintos seminarios como signo de comunión e impulso vocacional. En el seminario de Huelva han estado desde el lunes hasta hoy. Como indican desde la diócesis, esta visita se ha presentado como una ocasión privilegiada para profundizar en la figura de este gran maestro espiritual, patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia. Por otro lado, les informamos que Cáritas Diocesana de Corias, Cáceres, ha convocado un nuevo círculo de silencio en la ciudad de Cáceres. El objetivo es visibilizar la exclusión social y reivindicar el derecho a un trabajo digno para todas las personas. La concentración tendrá lugar mañana jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de San Juan, bajo el lema «Muévete por los derechos de todos» y el mensaje central ante la exclusión, trabajo decente. Esta iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las dificultades que enfrentan muchas personas en situación de vulnerabilidad. Información internacional. La Unión Europea ha impulsado las energías renovables y la nuclear para enfrentar así la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Hormuz, que ha disparado los precios de los combustibles fósiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cifrado en 22.000 millones de euros el coste adicional en importaciones en solo 44 días desde el inicio del conflicto. Ha recomendado además acelerar la transición de renovables y nuclear, que ya aportan más del 70% de la electricidad europea. La Comisión ha identificado retos como el almacenamiento limitado, redes obsoletas y desperdicio de energía limpia, por lo que acelera la modernización de redes para este verano. 15 estados respaldan la Alianza Nuclear Europea, impulsando pequeños reactores modulares para 2030. Un paquete de emergencia incluiría almacenamiento coordinado de gas, liberaciones de reservas de petróleo y apoyo a hogares, buscando prevenir futuras crisis tras la de 2023. Se trata de la segunda gran crisis energética que vive Europa en 3 años. Bruselas ha afirmado que el objetivo no es gestionar futuros sobresaltos, sino prevenirlos. Más noticias. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP, a partir del próximo 1 de mayo. Han afirmado que su razón principal es el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los fundamentos del mercado
en el largo plazo. Una decisión tomada por sorpresa en medio del conflicto en Oriente Próximo que ha derivado en la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos ha dicho en redes sociales que su país sigue comprometido con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoya mercados globales estables. Para Arabia Saudí es un golpe considerable, puesto que sin Emiratos Árabes Unidos, la OPEP pierde gran parte de su capacidad para influir en el precio del crudo mundial. La OPEP agrupaba hasta ahora a 13 países que controlan aproximadamente el 36% de la producción mundial de petróleo y el 72% de las reservas de ese mineral. Cuando se suma a la OPEP Plus, un grupo de 10 países liderados por Rusia, que se coordina con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cifra llega al 55% de la producción y el 80% de las reservas. Volvemos a Europa. Kosovo tendrá que celebrar nuevamente elecciones parlamentarias después de que el pasado 4 de abril finalizara el plazo para designar un nuevo parlamento. Serán las terceras elecciones en menos de un año y medio. El primer ministro de Kosovo y su partido de izquierdas cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento del país, pero no han logrado los 2 tercios necesarios para poder elegir al nuevo presidente de la Cámara, algo que la oposición ha aprovechado para bloquear el nombramiento y facilitar la convocatoria anticipada de elecciones. Por eso, cumplido el plazo, el Parlamento kosovar ha quedado disuelto de forma automática. Ahora las elecciones deberán celebrarse en un plazo de 45 días a partir de hoy. Nos trasladamos ahora hasta Malta, donde su primer ministro, Robert Abela, del Partido Laborista, ha convocado elecciones generales anticipadas para el 30 de mayo, buscando así un nuevo mandato ante los retos geopolíticos actuales. El dirigente ha justificado la decisión por el alza de costes energéticos ligada al conflicto en Oriente Próximo y los temores a la inflación en un país dependiente de importaciones. Tras su victoria aplastante en 2022 y pese a negar rumores de adelanto electoral meses atrás, se enfrentará a Alex Borg, líder del Partido Nacionalista. Información nacional. Los delitos por allanamientos y usurpación de viviendas en España ha descendido un 9,4% en 2025, con casi 15.000 casos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cataluña sigue siendo la comunidad en la que más casos se han registrado, llegando al 40% del total, aunque también han caído casi un 16%. Así lo recoge el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, que indica que las ocupaciones ilegales de vivienda han pasado de 16.426 en el año 2024 a 14.875 el año pasado. Los datos no diferencian entre allanamientos de morada, cuando se ocupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia, o ocupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías. Asimismo, el Ministerio del Interior recuerda que los casos más graves de allanamiento de morada son los que menos suceden en España y que los de usurpación son sobre todo de viviendas vacías. Hablamos ahora de educación. La Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación ha elaborado un informe que revela que el sistema educativo perderá en la próxima década más de 600.000 alumnos, sobre todo en las aulas de primaria y secundaria de Madrid y Cataluña. El catedrático de Sociología de la UNED, Miguel Requena, ha elaborado este informe que incorpora proyecciones para 2030 y 2035 y recuerda que en 2024 se registró la cifra de nacimientos más baja en más de un siglo, con 318.000, mientras que la fecundidad era de 1,1 hijos por mujer.
De esta manera, tras décadas de expansión sostenida del sistema educativo, España entra en una etapa de ajuste en las enseñanzas no obligatorias, lo que obligará a replantear la organización de centros, plantillas e infraestructuras, señala el estudio, que proyecta una reducción del 10% en la población de 0 a 17 años para el año 2035. Este informe concluye que mientras que en enseñanza primaria y secundaria el reto será gestionar el exceso de oferta y el posible cierre de unidades, en el primer ciclo de infantil y en los másteres la necesidad será de expansión y adaptación a nuevos perfiles de demanda. Les contamos ahora que la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia del bloque europeo por no haber cumplido todas las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, una norma que obliga a los Estados miembros a proteger la salud humana y salvaguardar el entorno natural. El Ejecutivo Comunitario ha considerado que hasta la fecha los esfuerzos realizados por las autoridades españolas han sido insuficientes. La directiva se aprobó en el año 1991 con la intención de proteger tanto la calidad del agua como la salud humana, al exigir que los Estados miembros recojan y traten las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones urbanas de 2.000 personas o más antes de verterlas al medio ambiente, ya que éstas pueden poner en peligro a las personas y contagiar lagos, ríos y aguas costeras y subterráneas. Seguimos hablando de la Comisión Europea, que ha avisado que llevará a España ante la justicia si no pone fin a la tributación discriminatoria de los extranjeros no residentes que trabajan y viven habitualmente en nuestro país. Bruselas envió a las autoridades nacionales un dictamen motivado la segunda fase del procedimiento de infracción comunitario tras un primer aviso emitido el pasado junio en la que les instaba a corregir la situación. El Ejecutivo Comunitario considera que dicha legislación impositiva española viola el principio de libre circulación de capitales. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Paris Saint-Germain francés ganó ayer por 5-4 al Bayern de Múnich alemán en la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido para la historia del fútbol con 9 goles en el que los franceses, vigentes campeones, consiguen una mínima ventaja para la vuelta. Por su parte, esta noche el Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentan en el Metropolitano a partir de las 9 de la noche en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, un partido en el que los rojiblancos intentarán sacar el máximo provecho de disputar el partido en casa de cara a afrontar la vuelta en Inglaterra. Y en baloncesto les contamos que el Valencia Basket perdió ayer en casa por un estrecho 67-68 contra el Panathinaikos griego en el inicio de los cuartos de final en la Euroliga. El próximo jueves y nuevamente desde las 9:15 el Roig Arena volverá a abrir sus puertas para albergar el segundo encuentro de esta reñida serie de cuartos de final que de momento sonríe a los de Atenas por 0-1 tras este resultado que ha cambiado de bando el llamado factor cancha.
Por su lado, el Real Madrid comienza hoy su participación en los play-off de cuartos de final de la Euroliga 2025-26 ante el Hapoel Tel Aviv israelí a partir de las 9:15, con el primero de sus 2 duelos consecutivos en un Movistar Arena con aforo restringido y donde espera hacer valer su fortaleza como local durante la fase regular. Noticias autonómicas. Y nos vamos a continuación hasta Castilla y León para contarles las noticias más destacadas y comenzamos contándoles que el senador socialista Javier Antón es el nuevo alcalde de Soria tras la renuncia de 11 concejales de su mismo partido para permitir su acceso al cargo. Saludamos a nuestro compañero en Castilla y León, José Domingo Septién, para que nos dé más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. El ya alcalde ocupaba el puesto número 15 en la lista de las pasadas elecciones municipales. Todo este complejo proceso para nombrar a Antón alcalde, en el que se ha hecho renunciar a otros compañeros de la lista, ha sido defendido por el líder socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, como un procedimiento interno del partido, según sus palabras. Antón, que se convierte en el 7º alcalde de la capital soriana en democracia sin renunciar a su escaño en el Senado, ha asumido el bastón de mando con un discurso centrado en la continuidad del proyecto municipal, el refuerzo del municipalismo y la búsqueda del acuerdo político. El ya alcalde ha dicho que presta su atención prioritaria a 3 pilares: la ciudadanía, la igualdad y el futuro. En el primero ha abogado por un ayuntamiento abierto, cercano y accesible. En el segundo ha afirmado el compromiso con el feminismo y la lucha contra la violencia machista. Y en el tercero ha apostado por un desarrollo sostenible que genere oportunidades sin dejar a nadie atrás. Cambiando de tema, Castilla y León ha sumado 6.300 parados entre enero y marzo, lo que supone un 6,57% más que en el trimestre anterior. Esta subida está por debajo de la media nacional, mientras que la ocupación se redujo en 22.500 personas, un 2,13%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Al finalizar marzo, el número de parados se ha situado en Castilla y León en 102.400 personas. El número de ocupados alcanza el 1.030.200 y la tasa de paro se ha situado en el 9,04%, la 7ª menor del país. Y también les contamos que esta comunidad es una de las a las que se accede a la maternidad en una edad más tardía. Amplíanos esta noticia, José Domingo. El dato es que nacen más bebés de madres de 40 o más años que progenitoras menores de 25. La estadística mensual de nacimientos, publicados por el INE y recogida por la Agencia de Noticias Regional ICAL, señala que el año pasado nacieron 12.650 bebés en Castilla y León, que supusieron un 0,8% más que en el 2024 gracias a la población inmigrante que tiene más hijos. De ese número, 1.188 correspondieron a mujeres menores de 25 años, el 9,4%, mientras que 1.483 fueron de madres con 40 o más años, un 11,7%. Además, el 42% de los nacimientos contabilizados correspondían a madres que superaban los 35 años, una edad que marca el límite de la fertilidad. Castilla y León ocupa los primeros puestos en el conjunto de España. En concreto, cuenta con el 5º mayor porcentaje de madres de mayor edad. Por eso, la presidenta del Consejo de Juventud de Castilla y León, Ainhoa Cebes, ha asegurado que el hecho de que los nacimientos de mujeres con más de 40 años y que superen a las menores de 25 no es una cuestión meramente demográfica o cultural, sino que responde en gran medida a las condiciones materiales de la vida de la juventud. Castilla y León tiene una población envejecida y el saldo vegetativo se mantiene negativo porque son más las muertes que los nacimientos, hasta el punto de que en el 2025 la comunidad registró la segunda peor diferencia, con 16.317 después de que 12.650 personas vinieran al mundo frente a las 28.967 que fallecieron. Bueno, malos datos demográficos. Vamos a concluir. Buenas tardes, buena semana para todos, feliz semana para todos desde Castilla y León y hasta dentro de 7 días.
Muchísimas gracias, José Domingo, y eso, hasta dentro de 7 días. Y de Castilla y León nos vamos hasta Murcia para contarles que el empleo en la región alcanza su máximo histórico en un primer trimestre, batiendo su récord de ocupados con más de 700.000 empleados. El desempleo desciende hasta los 87.200 parados, la cifra más baja desde el año 2008, entre enero y marzo, en la comunidad, según los datos de la EPA. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Máximo histórico de personas trabajando en la región de Murcia en el primer trimestre del año, con 717.000 empleados. Así lo señalan los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. En la comunidad se crearon 5.500 puestos de trabajo durante enero, febrero y marzo, llevando el total de ocupados a esta cifra máxima, la más alta desde que hay registros en un primer trimestre. La EPA también señala que el paro bajó en 1.200 personas en el primer trimestre en la región, la cifra más baja por comunidades autónomas hasta los 87.200 desempleados, un 1,4% menos que el trimestre anterior según los mismos datos. Con la bajada del primer trimestre se acumulan ya 2 trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en el 10,84%. Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.300 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 8.500 asalariados. Y también les contamos que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Diputación de Alicante sobre el trasvase Tajo Segura por falta de legitimación y deja solo 2 recursos en pie. Cuéntanos, Rafael. Así es. El cerco judicial se estrecha y ya casi no quedan balas para frenar el hachazo a una infraestructura clave para el sureste. La estrategia pasaba por tumbar la planificación hidrológica del Tajo, que incorpora los nuevos caudales ecológicos y con ellos un recorte superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales. Pero el margen se reduce, solo quedan en pie 2 recursos, el del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, el SCRAS, y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Cabe recordar que la propia ministra para la Transición Ecológica, Sara Ahagesen, dejó claro hace unas semanas que tras conocerse las sentencias que quedan por salir, actuará para sacar adelante las nuevas reglas de explotación, la manera en que cristalizará el recorte. La vía judicial ha vuelto a complicarse tras la última decisión del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, entre ellas el Tajo y el Segura. En una sentencia fechada el 22 de abril, el Alto Tribunal concluye que la institución provincial carece de legitimación activa para impugnar este tipo de disposiciones y confirma el decreto por ser conforme a derecho, además de imponerle las costas del proceso. El fallo se apoya en una doctrina ya consolidada. Las entidades locales no pueden recurrir de forma general decisiones del Estado, salvo que afecten directamente a su ámbito de autonomía. No tienen reconocido en nuestro derecho una legitimación general, recuerda la sentencia, que advierte de que aceptar lo contrario supondría en la práctica concederles una suerte de acción pública que la ley no contempla. Y finalizamos con esta noticia. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciaba este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscales que el Gobierno creará y convocará este año y que implica la mayor ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal en la historia. En el caso de la región de Murcia, la autonomía más beneficiada. Se crearán 7 nuevas plazas fiscales, lo que representa un aumento del 9,72% de su plantilla actual. En el caso de la Comunidad Murciana, es una reivindicación que lleva años repitiéndose por parte de los representantes del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público. Faltan manos para abordar la ingente carga de trabajo que satura los juzgados y tribunales de la región. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hasta las 10 de esta noche el aviso naranja en Aragón, ambas Castillas, La Rioja y la Comunidad de Madrid, en concreto el área metropolitana y la zona de Henares, por riesgo importante de chubascos con fuertes tormentas, posible granizo y por fuertes rachas de viento. Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco permanecen en aviso amarillo por tormentas y posibilidad de granizo. Y mañana jueves tendremos un día más tranquilo. Podríamos seguir con precipitaciones acompañadas de tormentas en el norte, el área de Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y en puntos del sureste de Andalucía. Disminuirá la calima en la mitad norte peninsular, pero permanecerá en el este. Seguiremos con oleaje en Canarias y la costa gallega y las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas se mantendrán parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Bazán, Rocío García, Paloma Méndez y Marta Troyano. Y en los micrófonos Mónica Martínez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.